En el show de Dick Van Dyke, eran marido y mujer con tanta naturalidad que el público asumía que la relación debía ser real. Fuera del escenario disfrutaban de una estrecha amistad, una relación discreta que duró mucho después del último episodio, pero ninguno de los dos habló nunca mucho de ello en público. Las cámaras callaron y la verdadera historia permaneció oculta hasta hoy. Primeros años y carrera de Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, cuyo nombre de nacimiento era Richard Wayne Van Dyke, nació el 13 de diciembre de 1925 en West Plains, Missouri. Su madre Hazel era taquígrafa y su padre Loren Cookie Van Dyke vendía mercancías. Dick pasó sus primeros años creciendo en Danville, Illinois, con su hermano menor, Jerry Van Dyke, que también se convirtió en actor e incluso interpretó a su hermano en The Dick Van Dyke Show. Su apellido Van Dyke era holandés, pero también tenían ascendencia inglesa, irlandesa y escocesa. Es interesante saber que su linaje se remonta al pasajero John Alden del Mayflower. Dick participó en el coro y en teatro en el instituto y durante un breve periodo pensó en ser pastor, pero el teatro le llamaba más. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, abandonó el instituto para alistarse en las Fuerzas Aéreas del Ejército y se convirtió en piloto en prácticas. Aunque al principio su peso era demasiado bajo, más tarde trabajó como locutor de radio y llegó a entretener a las tropas en todo ES. Muchos años después, en 2004, obtuvo su diploma de bachillerato. A finales de la década de 1940, Dick trabajaba como locutor de radio en Danville. Poco después, se asoció con un artista llamado Phil Erickson para formar parte de un número cómico llamado Eric and Van the Merry Mutes. Recorrieron clubes nocturnos haciendo mimo y actuaciones de sincronización de labios. Llegaron a tener un programa de televisión local en Atlanta. La primera oportunidad televisiva de Dick fue en la WSU-TV de Nueva Orleans, y a mediados de la década de 1950 ya aparecía como invitado en programas nacionales. Un viejo amigo del ejército, que trabajaba para la CBS, le consiguió un contrato de 7 años, y Dick llegó a copresentar el programa matinal de la CBS con Walter Cronkite. Debutó en Broadway en Las chicas contra los chicos en 1959 y repitió su papel un año después en Bye Bye Birdie. Aunque las críticas no fueron buenas, Dick recibió un premio Tony por su interpretación. Entre 1961 y 1966 protagonizó The Dick Van Dyke Show como Rob Petrie, un guionista de comedias televisivas. Mary Tyler Moore fue presentada como su esposa en pantalla Laura en la serie. Juntos, convirtieron la serie en un éxito ganando varios premios Emmy. Dick interpretó el papel de Bort el Dulce y Mr. Dawes Sr. en Mary Poppins en 1964. Aunque se rieron de su acento británico, por todas las razones equivocadas, la película fue un éxito gigantesco. Algunos fracasos de taquilla no fueron suficientes para disuadirle, ya que tuvo otro éxito con Chitty Chitty Bang Bang en 1968. Incluso después de décadas de fama, Dick Van Dyke no cejó en su empeño. En la década de 1980, se tomó un descanso de los grandes papeles cinematográficos y se dedicó más a la televisión. Apareció en varias películas para televisión, como el remake de 1982 de The Country Girl con Faye Dunaway. En 1986, interpretó el papel de un juez asesino en Matlock. Ese mismo año actuó en Airwolf junto a su hijo en la vida real, Barry Van Dyke. En 1989 a los fans les encantó verle en Las chicas de oro, donde interpretó al interés amoroso de Bea Arthur, lo que le valió una nominación al Emmy, la primera en más de una década. Aunque rechazó el papel protagonista en The Omen, Van Dyke interpretó más tarde a un malvado fiscal del distrito en Dick Tracy 1990 que ayudó a relanzar su carrera. Ese regreso dio paso más tarde a su papel televisivo más popular, el Dr. Mark Sloan de Diagnóstico Asesinato, que se emitió desde 1993 hasta 2001. Mark Sloan de Diagnosis Murder, que se emitió desde 1993 hasta 2001. Volvió a coprotagonizarla con su hijo Barry,
por lo que fue una producción familiar. En la vida real, Van Dyke se interesó por la animación por ordenador tras comprar una Amiga en 1991. Incluso trabajó en efectos visuales para sus programas de televisión y expuso su trabajo en SIGGRAPH, una conferencia de informática. Alma musical, Van Dyke creó en 2000 un grupo a capella Dick Van Dyke and the Fantastics, que cantó en los partidos de los Lakers y en programas de televisión como Larry King Live. También lanzó lanzamientos musicales en solitario más tarde, como un álbum de jazz en 2017 y un dueto navideño con Jane Lynch. En 2018, los fans se emocionaron cuando volvió a unirse a Mary Poppins World como Mr. Dawes Jr. en Mary Poppins Returns, y a sus 97 años, asombró al mundo al presentarse en El cantante enmascarado como Gnome y convertirse en el participante de más edad en la historia del programa y recibir una enorme ovación. En 2023 la CBS lo celebró con un especial de cumpleaños Dick Van Dyke 98 años de magia. Y en diciembre de 2024 apareció en el conmovedor vídeo musical de Coldplay All My Love, que también produjo junto a su esposa, Arlene Silver. A sus casi 90 años, Dick Van Dyke es la prueba de que la pasión, la alegría y la creatividad no disminuyen con la edad, solo mejoran. La vida personal de Dick Van Dyke. El romance de Dick Van Dyke comenzó de una manera muy inusual. El 12 de febrero de 1948 se casó en directo con Marjorie Willett en un programa de radio llamado Bride and Groom, mientras actuaba en el Chapman Park Hotel de Los Ángeles. La pareja tuvo 4 hijos, Christian Barry Stacy y Carrie Beth. Aunque convivieron durante varios años, la pareja acabó separándose y divorciándose en 1984. Van Dyke empezó a salir con la actriz Michelle Triola Marvin en 1976. Estuvieron juntos más de 30 años y compartieron casa hasta la muerte de Michelle en 2009. Aunque amaba a Michelle con todo su corazón, confesó que su aventura le hacía sentir culpable porque contribuyó a la ruptura de su matrimonio con Marjorie. Mucho más tarde, Van Dyke volvió a descubrir el amor. En 2012, a los 86 años, se casó con Arlene Silver, 46 años menor que él y maquilladora. Se habían conocido 6 años antes en los SAG Awards y desde entonces mantuvieron una estrecha relación. La suya fue una relación llena de risas y amor. A pesar de la diferencia de edad, la familia siempre ha sido una prioridad para Van Dyke, y varios de sus hijos y nietos han actuado con él en televisión. Su hijo Barry y sus nietos Shane y Carrie eran habituales en Asesinato por Diagnóstico. Su otro hijo Chris siguió otro camino. Fue fiscal de distrito en Oregón y encarceló al infame asesino de la I-5 Randall Woodfield en la década de 1980. En 1987, la tragedia golpeó a la familia cuando la nieta de Dick, Jessica Van Dyke, murió de síndrome de Reyes. Profundamente afectado, Van Dyke empezó a hacer anuncios de servicio público para concienciar sobre los peligros de dar aspirinas a los niños. Incluso durante su carrera como actor, Van Dyke se mantuvo activo en su iglesia. Fue profesor de escuela dominical y leyó a pensadores religiosos como Martin Buber y Dietrich Bonhoeffer. En 2013, cuando tenía 87 años, tuvo una experiencia aterradora. Su Jaguar estalló en llamas en una autopista de California. Afortunadamente, un transeúnte lo puso a salvo y no resultó herido. Políticamente, Van Dyke votó en las primarias presidenciales de 2016 y 2020 por Bernie Sanders. En 2024 votó a Kamala Harris. Durante los incendios forestales de California, en 2024, fue rescatado de su casa de Malibú. Un mes después necesitó ser evacuado por otro incendio. Por suerte, su casa estaba segura en ambas ocasiones. Su salud y sus luchas personales. A lo largo de los años, Dick Van Dyke no ha dudado en hablar de sus problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. Quizá uno de los mayores retos que tuvo que superar fue su adicción al alcohol. Van Dyke tuvo problemas con la bebida durante muchos años. Consumió su vida y en 1972 decidió por fin hacer algo al respecto. Se internó en un hospital y se sometió a un tratamiento de 3 semanas. Afortunadamente salió victorioso
y se mantiene sobrio desde entonces. Además del alcoholismo, Van Dyke luchó durante mucho tiempo contra el tabaquismo. Fue un fumador empedernido durante gran parte de su edad adulta, lo que puede ser duro para cualquier sistema, pero al final decidió dejarlo. En 2013, reveló en una entrevista que llevaba más de una década tomando chicles Nicorette para no fumar. No fue un camino tan fácil, pero demostró su determinación por cuidarse mejor. Sin embargo, no todo fue tan sencillo en lo que a problemas de salud se refiere. En 2006, Van Dyke empezó a tener un extraño problema en la cabeza. Cada vez que se acostaba, experimentaba un profundo latido, un golpeteo que sonaba como un tambor en su cabeza. Duró 7 años y le dificultaba el sueño y le producía un agotamiento tremendo. Los médicos le hicieron varias pruebas, pero nadie sabía qué le pasaba. El dolor le llevó incluso a cancelar algunas de sus apariciones públicas porque simplemente no tenía energía. Entonces, en mayo de 2013, Van Dyke publicó algo inesperado en Twitter. Pensaba que sus implantes dentales de titanio podían ser el origen del problema. Aunque los médicos nunca lo confirmaron en ese momento, le proporcionó a él y a sus fans una posible visión de lo que le había estado atormentando durante tanto tiempo. A pesar de todo, Van Dyke mantuvo su sentido del humor y su fortaleza. No dudó en hablar de sus propias luchas. En cambio, empleó su propia experiencia para empoderar a los demás. Van Dyke siempre se enfrentó a los obstáculos de la vida, ya fuera para dejar una adicción, dejar de fumar o hacer frente a misteriosas dolencias. Su franqueza nos recuerda que incluso nuestras queridas celebridades se enfrentan a retos y que es necesario buscar ayuda y avanzar hacia la curación. Todo sobre Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore nació en Brooklyn, Nueva York, en 1936. Vivía en el seno de una familia católica irlandesa estadounidense con 2 hermanos menores, John y Elizabeth. Su padre era oficinista y la familia residió en varios barrios de Brooklyn y Queens. La familia se trasladó a Los Ángeles cuando Mary tenía 8 años porque su tío, que trabajaba en el mundo del espectáculo, creía que sería beneficioso para ellos. Asistió a escuelas católicas en Nueva York y en L.A. Más adelante su familia también sufrió tragedias. Su hermana Elizabeth murió prematuramente debido a la combinación de analgésicos y alcohol, y su hermano falleció de cáncer de riñón a los 47 años. La primera oportunidad televisiva de Mary llegó en los años 50 cuando actuó como elfa bailarina en anuncios de electrodomésticos Hot Point. Hizo 39 anuncios en un lapso de 5 días. Le pagaron unos $6,000, una fortuna entonces. Pero en cuanto se quedó embarazada se acabó el trabajo porque su disfraz de elfa no podía taparle la barriga. También apareció en portadas de discos y en pequeñas apariciones televisivas. Llamó la atención interpretando a Sam, una escurridiza telefonista en la serie Richard Diamond Detective Privado. Nunca se le veía la cara, solo sus piernas y su voz que despertaban el interés de la gente. Ese rumor le sirvió de puerta de entrada a papeles más importantes. Su oportunidad llegó en 1961 cuando fue elegida para el papel de Laura Petrie en The Dick Van Dyke Show. Se convirtió en un nombre muy conocido y sus pantalones capri marcaron tendencia. El programa fue un éxito y duró 5 años. Recibió un Emmy y se hizo famosa por su encanto e ingenio. Mary apareció en 1970 en su propia serie The Mary Tyler Moore Show, un clásico de la televisión. Trataba de una mujer soltera empleada en una redacción, algo nuevo para la época. El programa era divertidísimo, edificante y revolucionario. Duró 7 temporadas y ganó muchos premios, 29 Emmys para ser exactos. Más tarde, Mary intentó algunos especiales y programas nuevos. Algunos tuvieron éxito, otros no, pero siguió arriesgándose y experimentando con cosas nuevas. Apareció años más tarde en That 70's Show Hot in Cleveland, además de reaparecer con sus antiguos compañeros de The Mary Tyler Moore Show. A pesar de todos los altibajos, Mary Tyler Moore siguió siendo un icono entrañable de la historia de la televisión. Una pionera que se reía con el público y daba poder a las mujeres de todo el mundo. Mary Tyler Moore no solo destacó en televisión, también abordó el teatro y el cine con mucho entusiasmo. Comenzó a actuar en Broadway en una adaptación musical de Breakfast at Tiffany's, titulada
Holly Golightly en 1966. Lamentablemente fracasó y cerró incluso antes de estrenarse formalmente. Mary admitió más tarde que estaba enferma de bronconeumonía cuando actuó. Sin embargo, nunca dejó de actuar. Siguió actuando en Whose Life Is It Anyway en 1980 y en Sweet Sue en 1987, ambas con respetables actuaciones en Broadway. Durante la década de 1980, también produjo 5 obras con su propia compañía, entre ellas Noises Off y Safe Sex. En 2003 también formó parte del reparto de Rose's Dilemma de Neil Simon, pero abandonó la obra antes de su estreno cuando Simon se quejó de que no memorizaba sus diálogos. Mary utilizaba un auricular para estar al tanto de las revisiones del guión. Mary comenzó su carrera cinematográfica con un papel secundario en Operation Madball, 1957, y actuó en películas como Thoroughly Modern Millie y Change of Habit con Elvis Presley. Su mayor logro cinematográfico fue en Ordinary People, 1980, por la que fue nominada al Oscar por interpretar a una madre de luto. También apareció en numerosas películas para televisión como First You Cry Heart Sounds Lincoln y Stolen Babies. Esta última le valió un Emmy en 1993. Su vida personal. La vida de Mary Tyler Moore fuera del trabajo también estuvo marcada por el amor y el dolor. A la tierna edad de 18 años, en 1955, se casó con su vecino Richard Meeker. Él tenía 28 años y era vendedor de zumo de arándanos. Poco después se quedó embarazada y en julio de 1956 dio a luz a su único hijo, Richard Carlton Meeker Jr. Por desgracia, el matrimonio de Mary y Richard no estaba destinado a ser. Ese mismo año, Mary se casó con Grant Tinker, un alto ejecutivo de la CBS que acabaría convirtiéndose en el director de la NBC. Juntos fundaron MTM Enterprises, la productora responsable de The Mary Tyler Moore Show. La pareja parecía ser una pareja poderosa en lo amoroso y en lo profesional. Sin embargo, vivieron momentos difíciles. Se separaron temporalmente en 1973, se reconciliaron y finalmente se separaron definitivamente en 1979. Se divorciaron en 1981. A principios de los 80, Mary salió con algunos famosos, entre ellos el cómico Steve Martin y el actor Warren Beatty. También salió con el director Michael Lindsay Hogg, pero la relación se rompió cuando Mary quiso comprometerse y él no. Una de las cosas más tristes que ocurrieron en la vida de Mary tuvo lugar el 14 de octubre de 1980, cuando su hijo Richard murió a los 24 años en un accidente. Había estado sujetando una escopeta pequeña 410 cuando se disparó. Posteriormente, se descubrió que el modelo tenía un gatillo de pelo y se retiró del mercado. En una trágica ironía, su película Ordinary People, en la que interpretaba a una madre desconsolada, acababa de estrenarse unas semanas antes. A pesar de la angustia, Mary recuperó el amor. En 1983, a los 47 años, se casó con el doctor Robert Levine. Robert Levine, un cardiocirujano de 29 años. Se conocieron el año anterior cuando hizo una visita a domicilio para tratar a la madre de Mary. Curiosamente, esto ocurrió justo después de que Mary y su madre regresaran de una visita al Vaticano, donde tuvieron un encuentro privado con el Papa Juan Pablo II. Mary y el Dr. Levine estuvieron felizmente casados durante más de 30 años hasta la muerte de ella en 2017. Mary también luchó contra el alcoholismo durante la mayor parte de su vida, pero consiguió controlar su bienestar ingresando en el centro Betty Ford en 1984. Un año después de recuperar la sobriedad, también dejó de fumar, acabando para siempre con su hábito de fumar 3 paquetes al día. Mary Tyler Moore no solo fue una estrella de la televisión, sino también una mujer muy valiente que luchó contra graves problemas de salud. En 1969, en pleno apogeo de su carrera, a Mary le diagnosticaron diabetes de tipo 1, una enfermedad de por vida que le obligaba a controlar su nivel de azúcar en sangre todos los días.
A pesar de las dificultades, no se dejó frenar e incluso utilizó su plataforma para concienciar y abogar por una mayor investigación. En 2003 fue galardonada con el premio a los héroes de la JDRF en los EESUU Dennis Hastert por facilitar financiación gubernamental para la investigación de la diabetes. Más adelante, Mary tuvo más problemas de salud. En 2011 la operaron para extirparle un meningioma y un tumor cerebral no canceroso. Aunque la operación fue un éxito, su estado no hizo más que empeorar en los años siguientes. En 2014, conocidos cercanos divulgaron que Mary estaba luchando contra problemas de corazón y riñón. Su vista también se había deteriorado drásticamente como resultado de complicaciones de la diabetes, dejándola casi ciega. Las cosas empeoraron a principios de 2017. Mary fue conectada a un respirador artificial en el Hospital Greenwich de Connecticut cuando contrajo neumonía. Desgraciadamente, murió el 25 de enero de 2017 a la edad de 80. El motivo oficial fue un paro cardiopulmonar, lo que significa que su corazón y sus pulmones se habían parado, siendo la neumonía un grave factor contribuyente. La muerte de Mary fue una pérdida devastadora no solo para su familia y amigos, sino también para los millones de fans de todo el mundo que la habían visto brillar en la pantalla desde su infancia. Fue enterrada en una ceremonia privada y silenciosa en el cementerio Oak Lawn de Fairfield, Connecticut. Aunque sus últimos años se vieron empañados por problemas de salud, Mary Tyler Moore seguía siendo fuerte, elegante y llena de entusiasmo. Su valiente lucha contra la enfermedad y su trabajo para ayudar a otros enfermos de diabetes no solo la convirtieron en una actriz popular, sino también en una verdadera inspiración. Tanto por su labor como defensora como por sus duraderas interpretaciones, nos dejó un legado que sigue llegando a los corazones a día de hoy. Opiniones políticas de Mary Tyler Moore. Las opiniones políticas de Mary Tyler Moore cambiaron significativamente a lo largo de los años, lo que indica su mentalidad independiente y liberal. En las décadas de 1960 y 1970, Mary era considerada moderada o liberal, pero no siempre se alineaba con un bando. Por ejemplo, en 1972 sorprendió a la mayoría de la gente al apoyar al presidente Richard Nixon, republicano, en su intento de reelección. 8 años más tarde, en 1980, apoyó la reelección del presidente demócrata Jimmy Carter y apareció en uno de los anuncios de su campaña. Esto indicaba que Moore no estaba comprometida con un partido político concreto. Votaba a los candidatos en función de lo que creía en ese momento. Con los años, sus opiniones volvieron a cambiar. Su amigo de toda la vida y coprotagonista Ed Asner dijo a The O'Reilly Factor en una entrevista de 2011 que se había vuelto más conservadora. Bill O'Reilly, el presentador del programa de televisión, señaló que Mary era una asidua espectadora de su programa y que se había vuelto cada vez más conservadora en sus últimos años de vida. En una entrevista de 2009 con la revista Parade, Mary aclaró su postura. Se describe a sí misma como centrista libertaria, es decir, que no estaba totalmente de acuerdo con ninguno de los dos grandes partidos políticos. Dijo que le gustaba ver Fox News y disfrutaba escuchando a expertos como Charles Krauthammer y Bill O'Reilly. También indicó que si el senador republicano John McCain la hubiera invitado a hacer campaña por él, lo habría hecho. También tenía sus propias opiniones en lo que respecta al feminismo. En una entrevista concedida en 2013 a Pioneers of Television de la PBS, relató un incidente en el que la emblemática feminista Gloria Steinem intentó una vez enrolarla en el movimiento feminista de los años 70. Sin embargo, Mary no suscribía todo lo que representaba el movimiento. Aunque creía en los derechos de la mujer, también estaba convencida de que la crianza de los hijos era una de las cosas más importantes que podía hacer una mujer. No creía que toda mujer tuviera que hacer carrera para estar satisfecha. Puede que las convicciones sociales y políticas de Mary Tyler Moore hayan cambiado a lo largo de los años, pero nunca puso en peligro su verdadero yo. Reflexionaba profundamente sobre el mundo que la rodeaba y no tenía reparos en oponerse a la tendencia si eso significaba luchar por algo en lo que creía. El efecto Mary Tyler Moore. La Laura Patry
de Mary Tyler Moore en The Dick Van Dyke Show fue su gran descubrimiento. Cuando Carl Reiner la contrató en 1961, insertó en la pantalla un encanto y un ingenio naturales, convirtiéndose al instante en el centro del espectáculo. Su energía de espíritu libre y sus característicos pantalones capri no eran una moda. Eran un emblema de algo nuevo en la televisión. La verdadera magia era su química con Dick Van Dyke. Una vez dijo: "La química que se produjo entre nosotros fue pura serendipia", y añadió que trabajar juntos era como ver al mejor equipo de baile desde Astaire y Rogers. Mary se hizo eco de esto una vez, llamando a Dick uno de los hombres más fuertes que he conocido, y señalando que él hace las cosas fáciles para todos los que trabajamos con él. Esta química no era todo risas. Se trataba de un apoyo entre bastidores. Dick recuerda que su primera pregunta en el plató fue: ¿sabe esta chica hacer comedia? Pero Mary se lo demostró, convirtiéndose en una fuerza cómica a tener en cuenta durante las 5 temporadas del programa. Mary también alabó a Dick, señalando que hace cosas más divertidas fuera del escenario que las que tenemos tiempo de hacer delante de la cámara. Tía. Entre bastidores su relación era profunda. El reparto y los guionistas se daban cuenta de que había algo. Mary dijo que la gente a menudo deseaba que estuvieran juntos en vida. Tan creíble era su química en pantalla. Pero su relación se caracterizaba por el respeto y la amistad, no por el romance. Ambos hablaron de la experiencia en sus memorias, Mary en After All y Dick en My Lucky Life in and Out of Show Business. Recordaron cómo el casting fortuito la llevó más lejos. Gracias a su asombrosa sinergia, Mary pasó de ser una cara nueva de mejillas regordetas a un nombre muy conocido. Fue rápido, y el apoyo incondicional de Dick contribuyó a convertirla en una de las mayores estrellas de la televisión. Ese es el verdadero efecto Mary Tyler Moore. Talento colisionando con sincronización química y amabilidad. Todo en armonía. Éxito, luchas y separación. Aunque Mary Tyler Moore y Dick Van Dyke formaron una de las parejas más queridas de la televisión, sus vidas reales se fueron distanciando poco a poco, en gran medida influidos por el peso de sus respectivas penas. Aunque tenían una química innegable en pantalla, sus angustias privadas les alejaron el uno del otro cuando quizá podrían haberse acercado aún más. Tuvieron toda la oportunidad de estrechar lazos a través de sus experiencias mutuas, la fama, la presión, el desamor. Pero ambos llevaban su peso dentro. El silencio entre ellos no se debía a falta de preocupación, sino a guerras emocionales individuales que les hacían avanzar por la vida por caminos paralelos. En otro universo, uno en el que se hubieran apoyado mutuamente a lo largo de sus páginas más duras, su amistad habría crecido exponencialmente más allá de los focos. Más bien prevalecen el tiempo y la distancia. Su relación inicial se quedó estancada en aquellos días de estudio en blanco y negro y nunca se reavivó en las décadas siguientes. No se distanciaron en la amargura y la lucha, pero en la forma sin pretensiones que la vida va a la deriva cuando los dolores soportados solo. Incluso en las entrevistas ambos hablaban maravillas del otro, pero nunca sugirieron que se acercaran en esos momentos cruciales. La posibilidad de una conexión más profunda e íntima seguía estando fuera de su alcance. Cuando Mary murió en 2017, fue el final de un legado increíble. Y para Dick, que renovó su amor en 2012 y terminó sus últimos años con contemplación, el sentimiento de una cercanía perdida con Mary aún le persigue como un suave aguijón. Su historia nos recuerda que a veces no es la ira o la discordia lo que separa a la gente, sino el silencio en los momentos que realmente cuentan. Mary Tyler Moore y Dick Van Dyke dieron al mundo algo verdaderamente especial: comedia, encanto y personajes que aún hoy recordamos. Juntos en The Dick Van Dyke Show, su química era inigualable. Hicieron reír a millones de personas mientras llevaban en silencio el dolor personal entre bastidores. Cuando sus carreras despegaron, sus vidas se distanciaron. Aunque tomaron caminos separados, su vínculo siempre tuvo chispa. Se reencontraron algunas veces, como en el partido de la Ginebra en 2003, y siempre quedó claro el calor que había entre ellos. Dick nunca olvidó a Mary. En entrevistas posteriores,
Admitió que ella le había cambiado más que ninguna otra mujer. Habló con amor, respeto y quizás un poco de arrepentimiento, deseando haber dicho más cuando ella estaba viva. Ahora, mientras Dick Van Dyke sigue brillando a sus 90 años, su voz resuena con el tipo de sabiduría que solo proviene de una vida larga y significativa. Él recuerda a María con cariño, y tal vez con ese silencio que muchos de nosotros llevamos sobre alguien que una vez nos importó profundamente. Su historia no es solo acerca de la fama o espectáculos. Se trata de la conexión, el momento oportuno y la realidad de que a veces incluso las relaciones más estrechas pueden perderse. Pero el amor permanece en los recuerdos, en las risas y en los corazones de los fans que siguen viéndolos iluminar la pantalla. Si te ha gustado esta profunda exploración de su trayectoria, no olvides darle a me gusta al vídeo, dejar un comentario compartiendo tu momento favorito de sus carreras y suscribirte al canal para conocer más historias de Hollywood tan sinceras como esta. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.